En el pasaje de hoy vemos cómo Dios llevó a Ezequiel a este lugar. En el texto que previamente la anciana leía en Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al principio, decía, vino a mí palabra de Jehová. Es curioso, a veces Dios nos da palabra, como a Jeremías, otras veces nos lleva a otros lugares diferentes, distintos. Dios se mueve como a Él le place, porque para eso Él es el Señor y no nosotros. Y le lleva a un lugar donde dice la palabra que era un valle, donde estaba lleno de huesos secos. Y cuando la Biblia dice que los huesos estaban secos, y secos en gran manera, lo que nos está diciendo es que no eran huesos de 2 días, ¿verdad? No eran huesos recién cortados ni recién descarnados. No. Cuando dice en gran manera, está diciendo que eran huesos, no sé si habréis visto, ¿no? Pero a veces huesos que están en los montes o en los campos, que están ya blanquecinos, que están secos, que casi lo tocas y se rompen ya, ¿no? Porque han perdido toda la sustancia interior. Es decir, no era una cuestión de 2 días ni de 4 días, era una cuestión de mucho tiempo que estaban en ese valle, en ese lugar donde no solamente dice que habían unos cuantos, sino que estaba todo el valle lleno. No es poca cosa, está hablando de una gran cantidad de huesos. Y Dios les da una visión, y Dios le transmite esta palabra, y les lleva a un lugar, quizás posiblemente en un lugar alto, para que pudiera ver, ¿no? Dios siempre cuando nos habla, y Dios habla siempre desde lugares altos, ¿verdad? Y quizás nos lleva ahí para que tengamos una visión más clara, para que tengamos una visión quizás mejor formada, para que tengamos una perspectiva más amplia. A veces, cuando estamos muy abajo en el valle, no tenemos una perspectiva muy clara, tenemos una perspectiva quizás muy cortita, ¿no? Ahora, una de las cosas que nosotros, mi esposa y yo, cuando digo nosotros, estamos quizás un poco descubriendo, por decirlo de alguna manera, es ver a lo largo, ver a lo lejos. ¿Por qué lo digo? No sé, por ejemplo, mi hermanita que vive en Madrid, ¿verdad? En el centro de Madrid, la visión que tiene es una visión periférica muy corta. ¿Por qué? Porque hay muchos edificios alrededor, no te permite tener una perspectiva amplia, ¿no? Los que vivimos o vivís quizás más alejados, quizás sí, ¿no? Claro, los hermanos que viven allí por el pueblo aquel, ya ni me acuerdo del nombre, hay campo, dice, hay campo. Nosotros allí en Cantabria estamos descubriendo o redescubriendo esto, ¿no? De que estando en lugares la visión es mucho más amplia y la perspectiva es mucho mayor, ¿no? Te da una perspectiva mucho más amplia. A veces Dios nos sube también a lugares altos para que tengamos esa perspectiva, esa visión amplia de la situación. ¿Por qué es bueno? Porque salimos de nuestro yo. ¿Por qué es bueno a veces tener esa perspectiva de estar en un lugar alto? Porque dejamos de vernos a nosotros mismos. A veces estamos muy acostumbrados a mirarnos al ombligo, como se suele decir, ¿verdad? Nos miramos demasiado al ombligo, demasiado a nosotros mismos. Estamos a veces muy centrados en mi yo y en el mí y en el nosotros, ¿verdad? Son las expresiones que más utilizamos, ¿verdad? Yo, mí y nosotros. El otro día descubrí, en uno de los mensajes del pastor allí en Santander, descubrí, nunca me había percatado, cuando el Señor nos enseña o nos enseñó a todos el Padre Nuestro, no aparecen esas expresiones. ¿Te habéis dado cuenta? No aparecen ni el yo, ni el mí, ni el nosotros. Curioso, ¿verdad? Desaparece el personalismo para darle relevancia a Dios, ¿no? Entonces tenemos que aprender eso, ¿no? A dejar de ver que todo gira a mi alrededor. A veces tenemos un mundo muy cerradito y parece que todo gira a nuestro alrededor. Y Dios tiene que a veces sacarnos para que tengamos una visión más amplia. Eso era un poco lo que le hizo a Ezequiel. Súbete para arriba y ve. ¿Y qué le mostró? Le mostró el pueblo. ¿Qué le mostró? El campo. No solamente el pueblo de Israel. Quiero ampliar. Mostró el campo. ¿Cuál es nuestro campo? Que está todo muerto. Que está todo muerto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que está muerto en gran manera, que los huesos están secos en gran manera, que todo Israel estaba muerto y que no había, además, ninguna esperanza. Porque cuando están los huesos muy secos, eso ya es más complicado. Lázaro estuvo 3 días, no estaba huesos, los huesos no estaban secos todavía siquiera, ¿verdad? Parece que es más fácil.
si es reciente, pero ya están secos en gran manera. Además, los huesos ya no hay tendones, no hay nada, los huesos desperdigados por ahí, ya no se sabe de cada hueso de quién es, ¿verdad? Parece un puzzle, todos revueltos. No hay ninguna esperanza. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver esto. No hay ninguna esperanza. Porque todo está muerto. Entramos a un sitio y hay la gente hablando. Ay, es que esto no sé qué, la guerra, la crisis, el problema, esto no hay que lo arregle, esto un día que peor, todo esto un día va a petar y vamos a irnos todos a... No hay esperanza. Hoy en día está todo muerto en gran manera. A veces también nosotros nos podemos sentir así. Estamos muertos, ay, es que no tenemos esperanza. Y podemos vernos de esta manera, mirarnos al espejo de uy. No nos gustamos. Parece como que no hay esperanza. Dios le pregunta a Ezequiel, y hoy es una pregunta que tenemos que hoy tomar nosotros. Ezequiel, ven aquí, ven, mira. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Es una pregunta difícil. ¿Sí o no? Es una pregunta, no, por lo menos a mí me parece complicada. ¿Qué le diríamos nosotros? Si nosotros nos encontráramos en esa situación, ¿qué diríamos nosotros? Es difícil. ¿Por qué digo difícil? Porque, vamos a ver, si yo digo, sí, esto van a vivir. Es un poquito prepotente, ¿no? Un poquito, estás un poquito subido, ¿no? Porque, ¿tú qué sabes? ¿Van a vivir? Venga, hazlo. ¿No? ¿Y si dices que no? Ah, no. Están huesos secos, esto no vive. Que no tienes fe. No tienes fe. ¿No? ¿No tienes fe? ¿Qué respondemos? La respuesta es perfecta la que dio Ezequiel. Como diciendo, no tengo ni idea, no lo sé. Pero tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo no lo sé, tú lo sabes. Como Dios sabe, y le damos esa prerrogativa, Señor, tú lo sabes todo, entonces, ¿qué le dice? Profetiza. Como yo lo sé, y sé lo que va a pasar, hazlo. No te calles, profetiza, dales la palabra, dales el espíritu de vida. No calles. ¿Por qué callas? Es que yo no sé, ya lo sé, no sabes, eres un inútil, no vales. Pero está bien, la respuesta es correcta. Ahora, yo sí sé. Es la respuesta, Jehová, tú lo sabes. Claro que lo sabía. ¿Cómo no lo va a saber Dios? Dios lo sabe. Entonces, como Dios lo sabe, escucha y haz lo que Dios te dice. Hazlo. Señor, dale, profetiza, dice el Señor, dales el espíritu de vida. Y cuando Ezequiel lo hizo, los huesos cobraron vida, se convirtieron en un gran ejército, no pocos, un gran ejército, enorme, no es cualquier cosa, era un gran ejército. Hoy debemos de aferrarnos verdaderamente al pacto, ¿para qué? Para vivir y para dar vida. Tenemos que retomar este pacto de la vida, somos los que hemos recibido la gracia de salvarnos por la gracia de Dios, pero también somos aquellos que hemos recibido que a través de nosotros también salvaremos a nuestra familia, a nuestro campo, nuestra gente que hay alrededor de nosotros, de salvar nuestra región. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto como Ezequiel en un lugar donde lo que estás viendo es muerte y destrucción, ya lo sé. Pero como Dios sabe, ¿qué es lo que nos dice? No te calles. No te asustes, tú simplemente profetiza, nada más que eso. Dicen que el padre de Abraham Lincoln le enseñó, Abraham Lincoln, sabéis, el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Del siglo pasado, hace ya unos cuantos siglos, en el 1800 y no sé cuántos. Dice que desde muy pequeño le enseñó un texto el padre a Abraham Lincoln, le enseñó un texto, Gálatas 3:28. ¿Sabéis cuál es? En el que dice, donde ya no hay ni gentil, ni judío ni gentil, donde ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Dice que eso se le quedó grabado a Abraham Lincoln. Por eso dice que en su corazón estaba el pensamiento y la lucha por abolir la esclavitud. Que cuando él llegara a ser presidente, aboliría la esclavitud. Porque esta palabra parece ser que se le quedó grabado. Él quería salvar a los negros de la esclavitud. Hoy nosotros tenemos que seguir con este pensamiento, tenemos que salvar a la gente,
Tenemos que salvar a las personas, tenemos que salvar al mundo. Lo que hablamos hoy, se graba en nuestra mente. Es lo que aprendimos del texto de Abraham Lincoln, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que escuchamos, lo que se graba en nosotros, lo que hablamos, se graba. Lo que vemos, se graba en nosotros, ¿verdad? Nuestro pensamiento, lo que pensamos, es lo que se graba en nosotros, pero sobre todo lo que oímos se graba en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay cosas grandes, pero lo que hablamos es algo mucho mayor. Hay cosas que son grandes, es verdad que todas estas cosas se graban, pero lo que nosotros hablamos, no la gente del mundo, lo que nosotros hablamos como hijos de Dios, ¿dónde se graba? Se graba en el reino de los cielos. Eso es la oración. Lo que oímos se graba en nosotros, pero lo que nosotros proclamamos se está grabando en el reino de los cielos. Por eso tenemos que orar por la palabra. Por eso tenemos que orar por la gente. ¿Por qué? Porque eso se está grabando en el reino de los cielos para que acontezca la obra de Dios. Tenemos que dejar de escuchar lo que dice el mundo. Escuchamos demasiado la gente. Escuchamos demasiado las noticias, escuchamos demasiado Internet, escuchamos demasiado a los políticos, escuchamos demasiado a los científicos, escuchamos demasiado a los sociólogos, escuchamos demasiado a tanta gente que dejamos de escuchar a Dios. Empezamos a creer en otras cosas y en otras palabras y empezamos a dejar de creer en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es que ¿podrán vivir estos huesos? Y claro, y llega un filósofo y dice, hombre, filosóficamente hablando, quizás, no, estamos hablando de vida, no estamos hablando de filosofía. Te llega un científico y dice, no, esto está muerto, esto ya no recupera la vida. En absoluto, un médico, un científico, no, imposible. Y es lo que nos dice el mundo hoy en día. Esto no tiene solución, esto no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque lo que hay está muerto. Y llega un momento donde toda esta información penetra en nosotros. Y al final terminamos creyendo esto y vivimos conforme a este pensamiento de que todo es imposible, de que todo está muerto, no merece la pena. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Pero cuando oramos, al orar, se graba en nuestra mente, se graba en nuestro espíritu y se graba en el reino de los cielos. Por eso, en el tiempo del culto, alabad, orad, tomad la palabra y proclamadla en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué necesito la palabra? Para no ser engañado por el mundo, por no ser engañado por la cultura de esta sociedad y por no ser engañado por el diablo. Necesito la palabra, necesito escuchar la palabra, necesito que mi mente sea limpiada de tanta incredulidad y de tanta palabra que el mundo me está trayendo. Necesito que mi mente sea libre. Ezequiel, esos huesos vivirán, es decir, ¿se salvarán esas personas que están ahí muertas? ¿Se salvarán? Señor, tú lo puedes hacer. Yo no. Ezequiel no podía no decir eso. Ezequiel no podía, yo no puedo decir eso. Porque yo no soy Cristo para hacer eso. Pero cuando yo oro diciendo, tú lo puedes hacer, eso se graba en los cielos. Señor, yo no sé, yo no puedo, yo soy lo que soy, nada más. Pero Señor, tú lo puedes hacer. ¿Creemos esto? Las personas que son positivas, siempre les va a ir mejor las cosas que las personas que son negativas. Las personas que son negativas, de pensamiento negativo, al final, ¿qué va a pasar? Las cosas les van a salir mal. ¿Por qué? Porque continuamente, como la palabra, lo que proclamamos tiene poder, como la palabra tiene poder, ¿qué ocurre? Que cuando yo empiezo a negativizar todo, pues yo estoy proclamando la negatividad. ¿Qué es lo que me va a venir? Mal, problemas, dificultades, mal. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy proclamando. Hablamos según nuestro pensamiento negativista, que se ha llenado de negatividad del mundo. ¿Qué es lo que hablamos? Pensamos eso. Caminamos igual los positivos que los negativistas, o sea, los que son más positivos que los que no. Pero el resultado es diferente. Pasaremos por los mismos lugares, pero el resultado es diferente. ¿Por qué? Porque se graba tal cual lo hablamos, tal cual lo decimos, se graba en nuestra mente. Y yo necesito grabar, ¿qué cosa? Necesito grabar la palabra de Dios. Por eso yo necesito tomar la palabra, necesito orar. ¿Para qué? Para que se grabe en mí, para que se enraíce,
para que nuestra naturaleza cambie y el destino de la sociedad, de la región donde vivimos, también cambie por huesos secos, por hombres y mujeres que tengan vida en Cristo. Necesito cambiar mi pensamiento. Mi raíz, lo que se ha grabado durante años y años de esclavitud del mundo, de la sociedad, necesito que se cambie. Que cambie mi mente y mi pensamiento. Si no, nunca vamos a cambiar. ¿Por qué Dios tiene que llevar al pueblo de Israel al desierto? Decíamos en Obreros y Remanentes. ¿Por qué? Yo salgo de Egipto, ya soy libre. De un día para otro. Se hizo libre de un día para otro. Abrió las puertas y dijeron, ahora, venga, cada uno a su casa. Y todos salieron de Egipto, ahora ya somos libres. Sí, pero mi pensamiento sigue estando en Egipto, ¿verdad? Mi pensamiento, lo que se había grabado, lo que se había enraizado, mi naturaleza era una naturaleza de esclavitud. Sí, soy libre, soy salvo, pero llevo la misma mentalidad de antes. Necesito cambiar. Entonces, ¿cómo voy a cambiar? No porque yo me lo proponga, no porque yo diga voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. No porque yo me diga todos los días cuando me levanto por la mañana, yo ya no soy esclavo, yo ya no soy esclavo. No por eso voy a cambiar. Sino cuando me concentro en la palabra. Cuando yo empiezo a concentrarme en la palabra. Cuando yo profetizo la palabra. Cuando yo proclamo la palabra que Dios me da. El yo que está muerto, la familia, mi alrededor que está todo muerto, puede recibir vida. ¿Porque la tengo yo? No, porque Dios me da la palabra. Yo no soy el protagonista. Los pastores simplemente cocinamos los alimentos que Dios nos da. Los cocinamos y los presentamos. Pero es Dios quien lo hace. Hay un tremendo e ilimitado poder en la palabra del Evangelio. Y yo tengo que entender esta gracia. Y yo tengo que ver este poder que Dios nos da a través de la palabra. Lo que tengo grabado, enraizado y como naturaleza, no lo puedo cambiar por mí mismo. No por mucho que yo me esfuerce. Hay que ayudar a los creyentes, a las personas, a que graben la palabra de Dios. Por eso nuestro énfasis siempre ha sido y sigue siendo, por lo que digo el pastor Jonathan, que es que escuchemos la palabra, que escuchemos el mensaje, que hagamos el entrenamiento. ¿Por qué? Para que se grabe en nosotros la palabra. Ahora, ¿qué tipo de palabra? No cualquier palabra. No, pero pastor, yo leo la Biblia. Está bien. Mejor eso que el internet o cualquier otra cosa que queráis. Está bien. Pero yo necesito la palabra del Evangelio. ¿Qué necesito? Yo necesito entender Génesis 3. Yo necesito entender que Satanás tentó al ser humano hasta ¿para qué? Para que no creyera en Dios. Para que no necesitara a Dios. Yo no necesito a Dios. Esa es la obra de Satanás. Pero Dios, ¿qué nos dice? Nos da una palabra. Génesis 3:15. Yo sé que Satanás viene para decirme que Dios no existe. Yo sé que Satanás viene para decirme que no me hace falta Dios. Luego lo escucho continuo y constantemente en esta sociedad. Lo veo y continuamente cuando escucho la televisión, cuando leo internet, veo la prensa, me lo dicen continuamente. No te hace falta creer en Dios. Aquí el gobierno te va a dar lo que necesites, te va a dar una paga, te va a dar no sé qué. Los sociólogos te van a arreglar el mundo, los políticos, los otros, los médicos. ¿Verdad? No, ya no hace falta Dios. Tenemos la medicina muy avanzada. No nos hace falta Dios. Ya nosotros podemos decidir. No nos hace falta Dios que nos diga si eres hombre o eres mujer. Tú ya puedes decidir tu sexo. ¿No están diciendo eso? ¿O es cosa mía? ¿Están diciendo eso o no? No, si yo soy... No, yo he nacido con genitales, con el cuerpo de hombre, pero yo me siento mujer. Pues eres mujer, ya está. O como en la serie esa, dice, no, yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Ya está. Puedes decidir, no hace falta Dios. Cada uno decide lo que quiere ser. Yo digo, lo que pasa es que yo también, digo, yo decidí ser rico y todavía el gobierno no me ha... Yo soy un rico en un cuerpo de pobre. Pero por más que lo diga al gobierno, esto todavía no ha llegado. Pero ya llegará, no os preocupéis, ya llegará. Cuando llegue yo seré de los primeros, ¿no? Yo soy un rico, pero estoy encerrado en un cuerpo de pobre. ¿Qué le voy a hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? Yo no quiero proclamar lo que el mundo me dice. Yo quiero proclamar Génesis 3:15, el descendiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente. Eso es lo que yo tengo que proclamar en el día de hoy. Me da igual lo que digan científicos, médicos, políticos, quien sea. Me da igual. Ya él ha pisado la cabeza de la serpiente. Ese poder espiritual que quiere destruir tu familia ya ha sido quebrantado. Ese poder que quiere destruir a la familia, el hogar,
Ya ha sido aplastado, simplemente tengo que proclamarlo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en el descendiente de la mujer. ¿Quién es? Esa simiente, la simiente eterna que es Cristo. Gálatas 3:16, pues alguno no lo sabe. Ahí está diciendo que la simiente es Cristo. Yo creo en esa palabra. ¿Qué tengo que profetizar? Esa palabra. No importa lo que diga el mundo. Yo profetizo esa palabra. ¿Qué profetizo? Génesis 6, cuando los descendientes seguían siendo engañados por los espíritus malignos, donde decía esta mañana, donde lo que está haciendo Satanás, ¿qué es? Confundir al hombre. Lo físico, lo espiritual, lo que es carnal con lo que es espiritual, lo mezclamos todo para que ya todo valga y nada sirva. Porque ya está todo mezclado, está todo embarrado. No importa, en ese momento Dios nos da una palabra. Génesis 6:14 les dijo, entrad en el arca. Ahora, pero qué cosa más rara nos dice Dios, que hagamos y construyamos un arca. No tengo demasiado trabajo como para poner a construirme un arca. Dios no se le ocurre otra cosa. Jolines, ahora tengo que cortar árboles, hacer troncos, de los troncos cortar listones, clavar, brea. Ya solamente que sea en un desierto, ya es que solamente el trabajo que me da. ¿Para qué a Dios le hará falta un arca, digo yo? Claro, porque el arca no es para Dios. ¿Para quién era el arca? Para ti. Para ti. Simplemente el arca hoy ya está construida. Ese arca que representó Noé, ese arca es Cristo, para que tú, estando dentro de Cristo, sea proclamado ese nombre y no tengas ningún problema de destrucción, cuando en el mundo hoy están hablando de tanta muerte y destrucción. Semanas atrás estamos al borde de la guerra nuclear, estamos al borde, 2 misiles han caído en Polonia, ya está la OTAN preparándose, Alemania que está metiendo, ya todo el mundo, ya viene, la destrucción está ahí, la guerra mundial está ahí, ya viene. Entra en el arca. ¿Por qué? Porque cuando viene destrucción al mundo, entra en el arca. Cuando va a venir muerte y destrucción, entra en el arca que es Cristo. Dios nos está dando la palabra continuamente. Tenemos que tomar el pacto y todo vivirá. ¿Dónde? Dentro del pacto. Dentro de Cristo. Fuera, no vive nada. Génesis 6, ¿qué vivió? Nada. ¿Qué quedó? Solo lo que había dentro del arca, nada más. Noé, su familia, los animales que entraron solamente. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? No me importa si eran más animales, menos animales, si el diluvio universal era universal o era regional, que me da igual. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que en el momento de destrucción tú tienes una respuesta. Entra en el arca. 2 parejas, 7 parejas. ¿Qué más da? Es que si son 2, cuando Noé sacrificó uno, esa pareja, la otra se quedó sola. ¿Qué pasó entonces con ello? ¿No os habéis preguntado eso? Claro, pues no sois teólogos. Pero si tiene 2 ovejas, sacrifica una, ¿cómo tenemos ovejas hoy? Habría más de 2. Ahora, ¿es eso lo importante? No. ¿Qué es lo importante? Que Dios preserva la vida dentro de Cristo. Y es lo que tengo que ver. Y Dios nos dio una respuesta a tanto problema. Entra en el arca. Génesis 11, como la torre de Babel iba a ser destruida. En Génesis 12, 1-3. Va a ser destruido todo. Y por eso le dice a Abraham, sal de la tierra de Ur de los Caldeos. Sal de ese lugar. Tienes que salir de ese momento. Sal de esa región, porque ahí no haces nada. Dios tiene que destruir la torre de Babel. Y Dios destruye esa torre. Pero hoy, ¿qué está haciendo el hombre? Hoy el hombre, el ser humano, está construyendo no solamente la segunda torre de Babel, está construyendo la tercera torre de Babel. El diablo está a través de la sociedad levantando, ¿cómo? La masonería. A través de la nueva era decidieron destruir a la juventud. ¿Y qué hicieron? Unas brujas se reunieron, vamos a levantar a los jóvenes, vamos a destruir a los jóvenes, vamos a conquistarlos, vamos a tenerlos atados. ¿Cómo? Vamos a crear la nueva era. 13 brujas se juntaron para crear la nueva era. Un congreso de brujería. Salió la nueva era. Levantaron, ¿para qué? Para confundir a la gente. Hoy en día están queriendo levantar esa tercera torre de Babel. ¿Cuál es? El ecumenismo. Hoy todas las religiones son iguales. Vamos a llegar a alcanzar que solamente haya una religión en el mundo, única y verdadera, todas juntas. Nos vamos a juntar todos, católicos, protestantes, musulmanes, budistas, hinduistas, esto, lo otro. Todos, porque al final todos adoramos al mismo Dios. Y es el planteamiento que se está dando con el ecumenismo.
¿Qué se está dando también no solamente con el comunismo, sino con un gobierno único? Un gobierno mundial único. ¿Cuántas veces en la pandemia no hemos oído hablar de ese nuevo orden social, orden mundial? ¿Qué estamos escuchando con la Agenda 2030? Vamos a juntar un gobierno que nos va a dirigir, nos va a llegar, pero todos tenemos que someternos a ese gobierno. Un gobierno único en todo el mundo, donde todos vamos a ir. Nos van a llevar al paraíso terrenal, porque todo va a ir de maravilla, va a ser chupi y lerendi. Nos dibujan un paisaje como los de Heidi, un mundo como el de Alicia en el País de las Maravillas. Nos preguntan, no, vamos a ir porque vamos a ir todos para allá. Es la tercera torre de Babel que está levantando. Porque ¿cuál es la finalidad? Vamos a alcanzar la felicidad absoluta. Ya no necesitaremos Dios. Porque vamos incluso a vencer la muerte, vamos a vencer. Incluso vamos a sacar medicamentos para que seamos felices. Lo estamos haciendo ya, ¿verdad? Tantas pastillas que nos dan los médicos, ¿para qué es? Para que tú te sientas bien y seas feliz. Pastor, tengo una molestia aquí, pues tómate una pastillita de estas. Es que, pues tómate otra. Y si no me alcanza, pues te tomas 2. Y vamos tirando hasta que alcancemos, ¿no? Pero al final, ya verás tú cómo esto va, al final funciona. Y nos están llevando ahí, los gobiernos, los políticos, los sociólogos, los científicos, los médicos, todo esto. ¿Para qué? Para que salgamos de ese lugar. ¿Y Dios qué dice? Sal de ese lugar, sal de esa tierra. Ve al lugar donde yo te digo, ¿cuál es? Sigue la guía y la dirección. ¿Qué es la guía? A través de la palabra te mostraré el lugar donde tienes que ir. No te dejes engañar por todos estos cantos de sirena. Te van a llevar a la destrucción, como el mundo está yendo a sí mismo a la destrucción. Eso 3:18, ¿qué les dice al pueblo? Aférrate a la cruz y a la sangre. Porque solamente saldrás de este encierro y de esta atadura, de esta esclavitud, a través de la sangre de la Pascua. Cuando tú pongas la sangre en los dinteles de la puerta, cuando tú cojas la sangre del pacto y lo proclames en tu vida y lo pongas en tu vida, ahí tendrás la libertad. Serás libre de verdad. Tendrás la vida eterna, tendrás esa gracia. Toda la cultura de Egipto, toda la cultura de oscuridad que había en Egipto, toda la idolatría, a través de esas 10 desastres, esas 10 plagas, Dios destruyó toda la cultura de la oscuridad. Tenemos que proclamar esa palabra, que solo a través de la sangre de Cristo tenemos las obras que Dios levantará de salvación. Tenemos que tomar el pacto de Samuel y de David, donde pararon a los filisteos. No vayáis al culto sin más, no vengáis a dar culto. Y algunos dicen, bueno, para dar culto me quedo en mi casa. Porque ahora, como tenemos el internet y lo vemos allí y se ve muy bien, yo soy testigo de ello, porque cuando salgo del culto de Santander coincide. Allí tenemos el culto 1 hora antes, salimos, coincide prácticamente cuando el pastor empieza a predicar aquí. De camino a casa estamos escuchando el mensaje, ¿verdad? Es una ventaja, sí, pero nos hemos acostumbrado tanto y nos acostumbramos que no, yo lo veo, yo ya si eso yo ya lo veo en mi casa. Si eso, ya lo veo en mi casa. Hermano, eso no es culto. ¿Amén? Eso no es culto. Que estás enfermo y no puedes venir, está bien, te coges la palabra, pero eso no es culto. ¿Amén? Tenemos que, a través del culto, restaurar la palabra de Dios. A través del culto yo tengo que restaurar la palabra del culto. No vayamos de cualquier manera, porque somos hijos de Dios. No vengamos de cualquier manera. Vengamos a escuchar la palabra que Dios va a cumplir. Tienes que venir a este lugar alto, como Ezequiel vino, a estar en la presencia de Dios, para que escuche la palabra que en esta semana tú tienes que profetizar en tu valle de huesos secos. Porque si no, ¿qué vas a profetizar? ¿El cómo te ha ido la cosa? O aquí, como somos de varios países, ¿cómo va tu país en los mundiales? ¿Va bien o qué? El tuyo ni está. O sea que tú ya no tienes problema ni de mundiales. Pero hay algunos que están ahí viviendo los mundiales como si fuese el... No, es que juega mi país. Ay, ¿y tú cuánto ganas? Disgusto, porque te van a eliminar. Va a ganar España. ¿Sí o qué? ¿No? Digo yo, no sé cómo van. Yo no estoy viendo, no he visto ningún partido, no sé cómo va. Tenemos que proclamar la palabra. Amén. A mí no me importa los mundiales cómo van, cómo dejan de ir, o qué dicen o dejan de decir. ¿Qué es lo que a mí me importa? Me importa la palabra que Dios me da, porque tengo que profetizarla en mi campo.
Porque mi campo está lleno de huesos secos. Porque mi campo está lleno de muerte. Porque mi campo está lleno de destrucción. Y lo que necesita no es el fútbol, no es la política, no es nada de eso. Necesita que tú profetices la palabra. Amén. Hermanos, me he tomado notas. Necesitamos, hermanos, quizás sea cosa mía, pero yo estaba meditando y estaba pensando, quizás estamos equivocándonos, los pastores hablo, de hacer un énfasis muy desmedido con las 237 naciones. Me estoy dando cuenta quizás últimamente. No lo sé, estoy meditando en voz alta, no me hagáis caso. Pero, ¿por qué razón? Porque están muy lejos. ¿No? Muchas. Son muchas y están muy lejos. Y quizás estamos empezando a olvidar. Y por eso digo que es bueno que Dios nos lleve a un punto para que veamos. Porque las 237 naciones como que, si ya sé que yo no voy a ir, ¿quién va a ir de nosotros a las 237 naciones? Ninguno. A 3, 4, 5, yo qué sé, depende. O ni eso. A veces, no, son 200, son tantas que, bueno, alguien irá. ¿No? Alguien irá. ¿Sabes lo que pasa? Que don alguien no vino ese día a la iglesia. Don alguien no vino. Se dio de baja a la iglesia y no nos dimos cuenta. Y todos se lo dejamos a alguien, a ese alguien, pero como no está en la iglesia, nunca se hace. ¿No? Y ya si eso, pues lo vamos dejando pasar. Y me di cuenta que a veces lo vemos tan grande, tan lejos, tan imposible, que ya, bueno, lo decimos, lo proclamamos, pero bueno, ya se hará. Y quizás tengamos que recuperar un poquito el concepto de el valle de huesos secos donde Dios me está poniendo y donde Dios me ha puesto en el día de hoy. ¿Dónde? Aquí, en Parla. Que lo digo porque vive en Parla, ¿verdad? Mis hermanitas en Parla. Torrejón de la Calzada, ¿no? Torrejón de Velasco. ¿En qué pueblo estáis ahora? Ya no me acuerdo. ¿En qué pueblo estáis vosotros? En Yuncos, eso. En Casarruelos, lo del fondo, no os liberáis, Casarruelos, ¿verdad? Donde Dios os ha puesto. Y estaba pensando, quizás, por lo que estoy viendo, se nos ha olvidado de que mi casa tiene que ser una iglesia regional. Mi casa tiene que ser un lugar donde la palabra y el evangelio se profetice. ¿Verdad? Porque ya si eso, lo vamos dejando. Es que 237 naciones, María José ya dice, yo ya, ni de Parla me sacas. ¿Verdad? Ya casi ni de Parla. Pues ya si eso, como las 233, pues va a ser que ya eso... Ahora, si yo empiezo en mi casa, hay un pastor, una vez que le vino un creyente y dice, pastor, Dios me ha dado una visión, me ha dado una palabra, me tiene que dejar el púlpito porque Dios me ha dicho que tengo que predicar a miles. Voy a predicar miles de personas. Me tiene que dejar el púlpito, pastor. ¿De qué te ríes, María? ¿Que ya lo he contado esto de alguna vez? ¿Sí? Y hay veces que Dios a miles. Y el pastor que lo dijo, muy sabio, no era yo, era más sabio, y le dijo, Dios te ha dicho que vas a predicar a miles, sí. Empieza a predicar a uno, luego a 2, luego a 3, luego a 4. Cuando termines, habrás predicado a miles. ¿Pero qué esperamos? No, que se reúnan los miles para yo subirme en el púlpito y que Dios obre el milagro, un avivamiento y que es el espíritu y echamos fuera demonios y hacemos aquí y vamos, hacemos un congreso y un show. ¿Y dónde has visto tú eso en la Biblia? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿En algún sitio aparece? No. Un congreso de esos en la Biblia no aparece. Empieza a predicar a 1, a 2, a 3 y llegarás a miles. ¿Amén? Empecemos por ahí, empecemos en nuestra casa. Estoy viendo que Dios obra en las casas. Estoy viendo que Dios obra en las casas de una forma natural, de una manera, entre comillas, cómoda. Quiero decir, donde las casas a lo mejor no son cómodas. Estamos yendo allí a grupos celulares en Santander. Nos invitan a que compartamos en los grupos celulares. Y las casas no son cómodas. El 99% de los miembros de la iglesia son inmigrantes, casi como aquí, donde las casas son humildes, sencillas, pequeñas, pequeñitas, pero con un corazón muy grande, donde lo entregan todo y lo dan todo. Y me di cuenta que Dios les bendice.
Y me quedo sorprendido. Yo digo, ¿no será que a lo mejor estamos, no desenfocados, pero que tengamos que regular un poquito el enfoque y decir, vamos a centrarnos un poquito y empecemos a retomar el profetizar en nuestra propia vida? Empezar a profetizar en nuestro valle, no en el mío, en donde Dios me ha puesto. No en el del vecino, no, en el mío. Y quizás ahí, así, puede que algún día podamos ir a otra nación. Amén. Como el pastor que en febrero irá a Miami, irá a Virginia. Dios, ¿quién sabe? Cuando estuvimos en Canadá, ¿quién sabe? Yo no voy a poder estar viajando mucho. Por edad, en fin, por lo lógico. ¿Quién irá? Dios se lo preguntó a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir? Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices. No escuchéis la incredulidad de los no creyentes. No escuchéis la incredulidad. Porque estaréis perdidos si escucháis la incredulidad de los no creyentes. Tomar esa precaución, no escuchéis las cosas raras tampoco que os digan otros creyentes, porque hay creyentes que dicen cosas muy raras también. Tampoco hace falta que escuchemos las cosas raras, ¿verdad? No es necesario las cosas raras. Centrémonos en la palabra, escucha y lee adecuadamente solo la palabra de Dios, solo Evangelio. ¿Qué tienes que escuchar? Isaías 7:14, la Virgen dará luz. La Virgen concebirá y dará a luz un niño. Vamos a celebrar la Navidad dentro de poquito, un mes escaso. Hoy es 25, 26, ¿no? 27. Menos de un mes estamos. ¿Qué es lo que yo tengo que proclamar? Que Dios le dijo que le pusiera un nombre, el nombre de Emmanuel. Los que tomaron este pacto, Dios los levantó. Y obras salieron de aquellas personas que tomaron esa palabra. Locos les llamaron. Locos nos llaman hoy en día porque ¿cómo estáis celebrando la Natividad? Si eso no se lo cree nadie. Si eso es la fiesta del Corte Inglés, es la fiesta de los grandes supermercados, las grandes superficies. Y no quitan las luces ni todas esas cosas. ¿Por qué? Pues porque atraen el comercio, atraen las ventas y es un negocio. ¿Y cómo creéis esto? Vale, tú celebra lo que te dé la gana. Tú celebras las luces, los gastos. Yo voy a celebrar que Dios nos ha dado la bendición del Emmanuel. Y que cuando yo proclamo la bendición del Emmanuel con este pacto, Dios levantó obras de salir de Babilonia. Dios nos dará las obras para salir de la esclavitud. Dios nos dará las obras para proclamar la vida. Porque no solamente estamos profetizando la palabra, sino que al mismo tiempo estamos profetizando la vida. Y lo que nosotros llevamos y tenemos es la vida. Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara el qué? El espíritu de vida. No profetices nada muerto. No hagas ninguna otra cosa. Son las obras del espíritu. Dios da el verdadero poder. Cuando proclamas la palabra, esa palabra toma poder, como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de Joel. Esta proclamó, derramaré mi espíritu sobre toda carne, entonces profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Llegará ese momento que si realmente oramos, veremos lo que Dios tiene por delante para nosotros en nuestro futuro. Profeticemos esa palabra en el nombre de Jesús. ¿Y qué ocurrirá? Que se levantará un ejército. Que lo que parecía que estaba muerto revivirá, que aquello que parece que nada lo puede restaurar, eso vivirá como un gran ejército de Jehová, se levantarán los hijos de Dios, se levantarán los testigos de Jesucristo, se levantarán esos discípulos que harán la obra de la evangelización del mundo. Quizás esos discípulos que hoy están ahí muertos como huesos, quizás sean los hombres y mujeres que Dios utilizará para ir a las 237 naciones. Y a lo mejor tú no vas, pero no importa, porque tus discípulos irán. Porque tus generaciones irán, vuestros hijos irán, porque Dios lo ha prometido. Tomar este pacto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomar esta palabra como la palabra viva para vosotros en esta semana. Meditar en vuestros hogares. ¿Qué es tu casa? ¿Es tu castillo? Donde después de una larga jornada de trabajo agotadora, llego a mi casa, soy el rey del castillo, vengo a descansar. ¿Es eso tu casa? Porque lo que piensas es. O tu casa queremos que sea el lugar donde profetices vida.
que tu hogar sea el lugar donde las personas que están muertas, en gran manera muertas, puedan recibir la palabra y el espíritu de vida y puedan vivir. Porque el primero que vive cuando dice eso fue Ezequiel. En este caso seremos nosotros. Amén. Y al final y todo el mundo verá. Todo el mundo lo verá. Lo sabrá. Seréis luz en medio de la oscuridad. Seréis los testigos de vida en medio de la muerte. Amén. Pero creerle a Dios. Pero creerle a Dios. No creáis en el mundo. Dios os bendiga, Dios os dé la gracia. Que hoy pueda ser un día especial para cada uno de vosotros, aferrándoos al poder del pacto. Que vuestra familia, vuestro campo y el mundo, vuestra región donde estáis, que cobren vida gracias a vosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seáis los testigos. Tener un tiempo para tomar el poder de Dios a través del Espíritu Santo, para que las respuestas perfectas vengan de manera perfecta, en su horario perfecto, en vuestras vidas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.